Clasificar polígonos de acuerdo con el número de lados y tipos de ángulos que lo conforman. Recordemos. Primero vamos a recordar el concepto de ángulo. Ángulo es la figura geométrica plana que forman dos rayos que parten de un mismo punto. El punto común se denomina vértice y las semirrectas que lo conforman se denominan lados. Por ejemplo, un ángulo lo podemos dibujar de esta manera. Y el vértice que dice es este. Este es el vértice y acá tenemos un ángulo cualquiera, ángulo alfa, ¿ya? Y recuerden que todo ángulo está denominado por letras también, que estos están denominados por letras mayúsculas. Las letras pueden ser cualquiera, pero siempre se denominan con letras mayúsculas. Ahora, para leer un ángulo, siempre tienen que leerlo tomando donde se forma el ángulo, siempre va al medio. Por ejemplo, este es ángulo AOB, que se escribe ángulo AOB. Yo no puedo leerlo como ángulo OAB, porque siempre la letra del medio me va a indicar dónde se forma el ángulo, para que ustedes lo tengan claro. Pueden decir ángulo AOB o ángulo BOA, pero lo importante es que donde se forma el ángulo, la letra queda al medio. ¿Ya? Veamos ahora la clasificación de ángulos. ¿Recuerdan ustedes la clasificación de ángulos? Sí. Ya, para la clasificación de ángulos, que yo de todas maneras se los coloqué acá para que lo recordáramos, tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que miden entre 0 y 90 grados. ¿Tienen que ser menor de 90 grados? Sí, ¿ya? Para que sea un ángulo agudo. Entonces, los ángulos agudos miden, el ángulo mide entre 0, tiene que ser mayor que 0 grados, y menor que 90 grados. El ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados exactamente, ¿ya? Y en algunos dibujos, el 90 grados se escribe de esta manera. Siempre escriben un cuadradito aquí que indica que esto mide 90 grados. El ángulo extendido es aquel que mide 180 grados, que mide desde acá hasta acá, 180 grados si ustedes lo midieran con un transportador. Tenemos el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90 y menos de 180. Y el ángulo completo, que forma toda la circunferencia completa, que mide 360 grados. ¿Hay alguna duda aquí en la clasificación de ángulos? ¿Alguna duda, chiquillos? No. Ya, continuamos entonces. Tenemos el ángulo convexo y el ángulo cóncavo. Fernanda Garcés, ¿quiere hacer alguna consulta? Profesor, eso no se escribe, ¿verdad? No es necesario porque esta guía va a estar en Classroom. Así que ustedes la pueden imprimir, o bien si no pueden imprimir, la pueden escribir después en su cuaderno. Ya, el ángulo convexo. El ángulo convexo es el que mide menos de 180. Es decir, dice, el ángulo mide más de 0 grados y menos de 180. Por tanto, el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso son ángulos convexos, porque todos ellos cumplen con la condición de medir menos de 180 grados. Y los ángulos cóncavos es el que mide entre 180 y 360 grados. Entonces, tenemos la diferencia que el ángulo convexo mide menos de 180, en cambio el ángulo cóncavo mide más de 180 y menos de 360 grados. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ninguna. Ya, continuamos entonces. Después tenemos los polígonos, que esta es la primera unidad que nosotros vamos a trabajar. Dice, se llaman polígonos las figuras formadas por 3 o más segmentos de rectas que las limitan. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos son de igual medida, es decir, son equiláteros, lados iguales.
y equiángulos, ángulos iguales. Los irregulares son aquellos que no poseen estas características. Entonces, dentro de los polígonos, ¿cierto? Los polígonos están formados por líneas rectas y tenemos una infinidad de polígonos dependiendo de la cantidad de lados. Ahora, ¿qué tienen que ustedes diferenciar? Los polígonos regulares de los polígonos irregulares. Los polígonos regulares dice que tienen sus lados de igual medida y sus ángulos también. En cambio, los irregulares cumplen con la cierta cantidad de lados, pero pueden tener lados más grandes que otros o pueden tener ángulos de distinta medida. ¿Ya? Y para esto tenemos el triángulo, que tiene 3 lados. Tenemos el cuadrilátero, que tiene 4 lados. A veces en el de 4 lados me dicen cuadrado o rectángulo. Esos son tipos de cuadriláteros, así es que igual estaría dentro de esta categoría, que más adelante también vamos a clasificar los cuadriláteros. Tenemos los pentágonos, que es un polígono de 5 lados, el hexágono de 6, el heptágono de 7, octágono de 8, tenemos el eneágono de 9, tenemos el decágono de 10, endecágono de 11, de 12 lados tenemos dodecágono, 19 lados n-decágono, y de 20 lados icoságono. Tenemos una actividad acá. Dice, ¿cómo se nombran los polígonos de 13, 14, 15, 16, 17 y 18 lados? Aprovechando de que estamos, ¿cierto?, conectados vía online, me gustaría que aprovecharan el internet y empezáramos a buscar para saber cómo se llaman los polígonos de estos lados. ¿Ya? Busquen. ¿Cómo se llama el de 13 lados? De 14, de 15, 16, 17 y 18, para que los anotemos acá. ¿Cómo se llamaría el de 13 lados? Tridecágono. Tridecágono. El de 14. Tetradecágono. ¿Cómo sería? Tetra. ¿15 lados? Pentadecágono. Pentadecágono. 16 lados. Hexadecágono. 17 lados. Heptadecágono. Heptadecágono. Y el de 18. Octadecágono. Eneadecágono. Ya. Y el de 19 lo tenemos ahí anotado, que sería eneadecágono, y el de 20 icoságono. Esos son los nombres entonces de los polígonos hasta el de 20 lados. No quiere decir que no hay más polígonos de más lados, pueden haber de 21, 22, 23. Hay una infinidad de lados para los polígonos. Ahora, ¿qué es importante? Que ustedes tengan claro qué es lo que pasa a medida de que un polígono va teniendo más cantidad de lados. ¿Qué es lo que sale aquí en la número 2? En la número 2 dice, mientras más lados tenga un polígono regular, ¿a qué figura se asemeja? ¿A qué figura creen ustedes que Círculo. se asemeja? A un círculo. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá que se asemeja a un círculo. Luego en la número 3 dice, nombra y clasifica los siguientes polígonos como regulares o irregulares e identifícalos con su nombre, luego justifica tu respuesta.
Tenemos el primer polígono que dice de 12 lados. ¿Cómo se llamaba el polígono de 12 lados? ¿Lo recuerdan? 12 decágonos. Dodecágono, ¿cierto? ¿Y este polígono es un polígono regular o es un polígono irregular? De acuerdo a lo que muestra aquí la figura. Tenemos un polígono de 12 lados y me está indicando con estas rayitas que todos los lados miden 12 centímetros. Por lo tanto, ¿sería un polígono regular o irregular? Chiquillos. ¿Es uno regular? Sería un polígono regular. ¿Por qué sería regular? Porque recuerden que los polígonos regulares tienen la medida de sus lados y sus ángulos iguales. Entonces este sería regular. En el siguiente, el AB, tenemos un triángulo, ¿ya? El triángulo dice que tiene medida de 60 a 60 grados. ¿Ustedes recuerdan cuánto medían los ángulos interiores de un triángulo? Lo mismo. ¿Cuánto medían los ángulos interiores de un triángulo en total? ¿Cuánto sumaban? 180. 180 grados. Entonces, si tenemos acá 60 más 60, tenemos 120. ¿Cuánto falta para llegar a 180? 60. 60. Y aquí podríamos darnos cuenta que este sería un triángulo que tendría todos sus ángulos iguales. Por lo tanto, si tiene todos sus ángulos iguales, ¿tendrá todos sus lados iguales? Sí. Sí, por lo tanto, este sería un polígono regular o irregular. Regular. Sería un polígono regular, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esta figura? Triángulo. Triángulo. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes han visto en los años anteriores, ¿recuerdan qué tipo de triángulo era aquel que tenía los lados y los ángulos iguales? Equilátero. Triángulo equilátero. Muy bien. Este es un triángulo equilátero. Tenemos el siguiente polígono. ¿Cuántos lados tiene el polígono que tenemos a continuación? 6. 6 lados, y me está diciendo que todos los ángulos miden 120 grados. Por lo tanto, ¿este es un polígono regular o un polígono irregular? Regular. Regular. Sería un polígono regular, ¿cierto? ¿Y cómo se llama este polígono? Hexágono. Hexágono. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Entienden bien la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular? Yo no. ¿Usted no entiende cuál es la diferencia? No, yo sí entiendo. Ah, no tiene dudas, ya. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Fernanda Vera, ¿cuál es su duda? Profe, ¿por qué los tres son regular y no hay ninguno irregular? Porque lo que pasa es que para que tú tengas un polígono irregular, por ejemplo, mira, podemos tener esto. Recuerda que un polígono irregular tiene que tener sus lados y sus ángulos de distinta medida. Por ejemplo, yo aquí tengo un triángulo, ¿ya? El triángulo, por el hecho de tener sus lados, aparentemente estos dos tienen la misma medida, pero este tiene una medida distinta. Entonces este ya no es un polígono regular, porque tiene los lados de distinta medida, y por ende, como las aberturas van a ser diferentes, las aberturas tampoco de los ángulos van a ser iguales.
Así es que lo más probable es que estos ángulos sean distintos. En cambio acá, este era un polígono regular porque decía que era un polígono de 12 lados, pero me indicaba con estas rayitas que todos los lados valían lo mismo, y me decía que cada lado valía 12 centímetros. Entonces me está diciendo que es un polígono regular, porque el hecho de que me digan que todos sus lados valen lo mismo, significa que todos estos ángulos que hay aquí, también van a valer lo mismo. Todos los ángulos que se forman aquí dentro del polígono. En el siguiente triángulo teníamos un triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero tiene la característica que tiene todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales, por eso es un polígono regular. Pero si tuviera salido un triángulo como este, hubieras dicho que era un polígono irregular y era un triángulo, porque tenía sus lados de distinta medida. Por ejemplo, también podría haber, en este caso que había un hexágono, yo también podría hacer un hexágono quizás con lados más cortos que otro. Supongamos este polígono. Este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados, o sea, sería un heptágono. En el caso de este polígono es un polígono irregular porque sus lados no tienen la misma medida. Entonces el hecho de que no tengan la misma medida va a significar que no van a tener los ángulos tampoco de igual medida. Y ese sería un polígono irregular. Y en el caso de los ejemplos que se daban acá, justo todos eran regulares porque cumplían con la condición de tener todos los ángulos iguales y todos los lados de la misma medida. ¿Te queda más claro ahora? Sí, gracias. ¿Hay alguna duda más hasta ahora? ¿Dudas? Ya, continuamos entonces. Tenemos acá la clasificación de triángulos que a ustedes les sirve para poder recordar. En la clasificación de triángulos tenemos los triángulos que se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos, ¿ya? Dice, los triángulos se clasifican según la cantidad de lados de igual medida que tengan. Tenemos el triángulo escaleno, que el triángulo escaleno, ¿qué característica tiene? ¿Lo recuerdan ustedes? Que no tiene todos sus lados iguales. Tiene todos sus lados de distinta medida, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí al ladito. Escaleno, entonces. Tiene todos sus lados. Perdón, profe, que nos cortaron el wifi y ya lo pagamos. No se preocupe. A cualquiera le puede pasar. Ya, escaleno tiene todos sus lados de distinta medida. Los isósceles. Los isósceles tienen dos lados iguales. Tiene dos lados iguales, muy bien. ¿Y alguien recuerda qué característica tiene el isósceles además de tener dos lados iguales? ¿No lo recuerdan? Ya, para los que no lo recuerdan, los triángulos isósceles, además de tener la característica de tener dos lados iguales, a su vez tienen dos ángulos basales iguales. Siempre ocurre eso con los isósceles, ¿ya? Que como tienen dos lados iguales, tienen dos ángulos basales iguales. Lo importante es que tengan claro que son los dos ángulos basales, porque yo no podría decir que este ángulo es igual al de arriba, porque este lado no es igual a este. Entonces este ángulo de acá no va a ser el mismo que el de acá. Lo importante es que siempre vayan con los lados que son iguales los ángulos que lo comparten. Y el tercer triángulo que tenemos que se clasifica según la medida de los lados es el triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales y por ende tiene sus tres ángulos de la misma medida. ¿Ya?
Según la medida de los ángulos interiores, tenemos el acutángulo. ¿Qué característica tenía el triángulo acutángulo? Que tiene ángulos menos de 90 grados. Tiene ángulos menos de 90 grados. ¿Los ángulos interiores solamente o los ángulos exteriores también? Los interiores y los... No, los interiores. Ángulos interiores, muy bien. Sus ángulos interiores miden menos de 90 grados. Es decir, quiere decir que tiene sus ángulos agudos. El triángulo obtusángulo. Que ¿Qué tiene un lado características mayor tiene? de 90 grados y dos lados que son menor de 90 grados. Es decir, el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Sí. ¿Y el triángulo rectángulo? Tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahí tenemos entonces la clasificación de los triángulos. Y esto no lo tienen que olvidar. Tenemos los triángulos que se clasifican de acuerdo a la medida de los lados y los triángulos que se clasifican según la medida de sus ángulos. ¿Ya? ¿Alguna duda acá? ¿Dudas? No, profe. ¿Ninguna? Tenemos acá, dice responde. ¿Un triángulo equilátero es siempre acutángulo? No, ¿Por qué no? porque el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. ¿Y a ¿No? qué se refiere cuando hablamos de acutángulo? Ah, no me equivoqué, sí. ¿Por qué sí? Porque... Pero porque sus lados son menores de 90 grados. Ah, ¿Sus lados, sus ángulos? Sus ángulos son menores de 90 grados. Un triángulo equilátero siempre es un triángulo acutángulo porque efectivamente un triángulo equilátero tiene todos sus ángulos de 60 grados. Y como sus ángulos miden todos 60 grados, cumple con la condición de ser siempre un triángulo acutángulo. Porque el triángulo acutángulo, recuerden que tiene todos sus ángulos agudos. ¿Y un triángulo acutángulo es siempre equilátero? No, porque no tiene todos sus lados iguales. Todos sus medios, Exacto. todos son... No es siempre equilátero porque nosotros podemos tener un triángulo agudo, cualquiera, por ejemplo acá, a ver. Podemos tener un triángulo cualquiera, ¿cierto? Y podemos tener aquí un triángulo acutángulo, que puede ser de 40, puede ser 60, y puede ser 80. Cumple con ser acutángulo, pero no necesariamente tiene que ser equilátero. Pero en este caso sí. Entonces, en este caso, ¿un triángulo equilátero es siempre acutángulo? Sí. Si le preguntaran por qué o tuvieran que justificar, porque sus ángulos del triángulo equilátero miden todos 60 grados. ¿Y un triángulo acutángulo es siempre equilátero? No, porque un triángulo acutángulo, si bien tiene sus ángulos agudos, no necesariamente tienen que ser todos sus ángulos iguales. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Bien, vamos a ir a la pizarra.
y vamos a recordar otros conceptos. Con respecto a los triángulos, sabemos, ¿cierto?, que un triángulo puede tener la siguiente forma. Y todo triángulo tiene vértices, ¿ya? Y sus vértices son estos que van acá, donde se une cada segmento. Ahora, los vértices, ¿con qué letras se nombran? ¿Con letra mayúscula o letra minúscula? Mayúscula. ¿Minúscula, mayúscula? Mayúscula. Letras mayúsculas. Siempre los vértices de un triángulo se nombran con letras mayúsculas. Ahora, estos son los vértices. Y esto se puede leer como triángulo, que cuando aparece ese símbolo, triángulo ABC. O triángulo CBA, o triángulo ACB. Ahora, todos los triángulos también tienen ángulos. Y estos ángulos generalmente se mencionan con letras griegas. Las más conocidas son alfa, beta y gamma. Sabemos que dentro del triángulo tenemos ángulos interiores. Y ustedes delante me dijeron que la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto era? ¿Cuánto debería sumar? 180. Alfa más beta más gamma deberían sumar 180 grados. Siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Ahora, todos los triángulos o cualquier polígono tiene ángulos exteriores también. Si yo extiendo esta línea, tendría aquí un ángulo exterior. Acá podríamos tener otro, que sería alfa prima, y acá también beta prima. Ahora, los ángulos exteriores. ¿Ustedes recuerdan cuánto era lo que tenían que sumar? Chiquillos, ¿recuerdan eso? Ustedes han visto esto en los años anteriores, ¿cierto? ¿O no? ¿O es nuevo para ustedes? ¿O lo vieron y no lo recuerdan? Me dicen completamente nuevo. ¿No han visto nada de esto ustedes en los años anteriores? ¿Están seguros? Sexto, quinto. Chicos. No. No lo han visto. No. Ya. Entonces, para que ustedes empiecen a entender cosas nuevas. Tenemos entonces, voy a repetir partiendo desde cero porque yo pensaba que ustedes lo habían visto antes. Tenemos que un triángulo, ¿cierto? Tiene vértices que son el A, el B y el C que se mencionan con letras mayúsculas. Tenemos los ángulos interiores de un triángulo, que son los ángulos que van dentro del triángulo, y estos ángulos suman 180 grados, ¿ya? Ahora, en todo polígono van ángulos exteriores también, y estos ángulos exteriores, que son el alfa prima, beta prima y gamma prima, suman siempre 360 grados, ¿ya? Y cada uno de estos ángulos que aparecen aquí, ¿cuánto creen ustedes que tienen que sumar entre el ángulo exterior y el ángulo interior? ¿Qué ángulo se forma aquí? De acuerdo a lo que parece aquí en la figura. Ángulo recto. ¿Ángulo recto? Cuando vimos Sí. delante la clasificación de los ángulos, ¿qué ángulo era este? Que aparecía así y aparecía que tenía acá. ¿Cuánto medía este y cómo se llamaba? Ángulo extendido. Ángulo extendido 180. que medía 180 grados. Entonces, ustedes que tienen que tener claro que la suma de los ángulos interiores siempre va a sumar 180 grados de los triángulos,
la suma de los ángulos exteriores suma 360 grados, y que si yo busco, quiero saber la medida, o saber cuánto suma un ángulo interior con un ángulo exterior, siempre van a sumar 180 grados, ¿ya? Para que eso lo tengan clarito. No sé si les doy tiempo para anotar, o lo anotan después más adelante cuando vean la clase grabada. ¿Hay alumnos anotando para esperarlos? ¿O continúo y después lo ven en la clase grabada? Continúe. Ya. Dentro de los ángulos también nosotros podemos calcular ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Eso tampoco lo vieron años anteriores? ¿Cómo calcular ángulos? ¿Dentro de un triángulo, fuera de un triángulo? Al parecer no. A ver, les voy a dar un ejemplo. Ya. Tenemos ahí un triángulo cualquiera. Y me dice que los ángulos interiores de este triángulo, tenemos un ángulo de 60 y un ángulo de 45 grados. Cuando se dan ejercicios como estos, lo primero que ustedes tienen que ver es que dentro del triángulo yo tengo que completar 180 grados. Entonces, si tengo que completar 180 grados, tenemos este que vale 60, el que vale 45. ¿Cuánto suma 60 más 45? ¿Cuánto tendríamos ahí al sumar? 105. 105. ¿Y cuánto me faltaría para llegar a 180? 75. 75. Y ahí completaríamos los 180 grados, porque 60 más 45 grados y más 75 me van a sumar 180. Ahora, los ángulos exteriores, yo les dije adelante que valen 360 grados, tienen que sumar. Pero ¿cómo ustedes lo van a calcular? Sabemos que estos ángulos de aquí tienen que medir 180 grados. Entonces, ¿qué hacen ustedes? A 180 le restan 45. ¿Cuánto es 180 menos 45? ¿Cuánto sería 180 menos 45? 135. 135. Por lo tanto, X vale 135 grados. Este vale 60. ¿Cuánto vale este si tiene que sumar 180 grados? 120. 120 grados. Y si este vale 75, ¿cuánto debería sumar el ángulo Y? ¿Cuánto debería sumar? ¿Cuánto me falta para llegar a 180 si tengo 75? 105. 105. ¿Y qué debería suceder ahora? Que el 120 más el 35 más el 105 debería darnos 360 grados. 135, 120
y 105. Sumamos, 5 más 5 serían 10, reservamos una, tenemos 3, 4, 5, 6, 360 grados. Y así es como ustedes logran que los ángulos exteriores sumen 360 grados. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? No. ¿Seguros? ¿Seguros que no hay ninguna duda? ¿Les queda todo claro? Ya, vamos a hacer otros ejercicios para poder reforzar esto. ¿Ustedes habían calculado los años anteriores ángulos en triángulos? ¿Así ángulos interiores, ángulos exteriores? ¿O no habían calculado nada? Parece que no. Parece que no. No lo habían calculado. Ya, entonces si es así, vamos a aprovechar nosotros que tenemos taller de geometría, porque esto, ustedes ya están en séptimo, ustedes tienen que manejarlo. Vamos incluso a aprovechar de ver ángulos entre transversal de gravedad y rectas perpendiculares. Porque estas cosas ustedes tienen que saberlas, ¿ya? A lo mejor el año pasado, como estábamos recién con este tema online y igual tenían menos clases, puede que a lo mejor por eso no lo hayan alcanzado a ver tampoco. Vamos a hacer más ejercicios de estos. Ya. Veamos el primero. En el primero tenemos que este vale 30 grados. No se nota bien. ¿Y este cuadradito qué significa? Un baño en una peluquería. Tu casa tiene mucho para dar. Si aparece un cuadradito ahí, ¿cuánto significa ahí que mide ese? Que es un ángulo 90. recto y 90 grados. 90 grados, ¿cierto? Y si tenemos 30 más 90, ¿cuánto tendríamos ahí? 120. Y 120 para llegar a 180, 60. 60. Ahora, tenemos que encontrar los ángulos exteriores. Si este vale 90, ¿cuánto vale el de afuera? 90. 90. 90.
Si este vale 30, ¿cuánto vale el de afuera? El exterior. 150. 30. 150, porque recuerden que aquí tenemos que sumar 180 grados. Y si este vale 60, ¿cuánto vale el exterior? 120. 120. 120. Constanza Gutiérrez, ¿qué duda tiene? O sea, no es de la clase, pero ¿a qué hora termina la clase? La Que en el clase, horario sale que termina a las 12. yo tengo que son 2 bloques. ¿Cuántos bloques tienen ustedes? Son 2, terminamos a las 2:30. Sí, son Sí, 2 son dos bloques, bloques. Fernanda, son 60 minutos. Es de 11:30 a 12:30. Es 1 hora. Sí, 1 hora. Ya, sigamos con el número 2. En el número 2 tenemos, yo acá no le di los ángulos interiores, pero le di ángulos exteriores. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo acá. Si tenemos que el ángulo exterior vale 130 y yo sé que todo esto tiene que sumar 180, ¿cuánto me falta aquí para el ángulo interior? 50. 50. 50. Tenemos que este vale 150, ¿cuánto me falta para el ángulo interior? 30. 30, muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto valdría este de aquí arriba, el beta? 100. 100. Y si este vale 100, ¿cuánto vale el ángulo de afuera? 80. 80, muy bien. ¿Van entendiendo cómo hacerlo? Sí. Ya, vamos a hacer un tercer ejercicio. Ya, chiquillos, ¿cómo haríamos este? Ya, ¿cómo hacemos el tercero? Chiquillos, tenemos que este vale 80 y este vale 55. ¿Cuánto me suma 80 más 55? 135. 135. Para llegar a 180, ¿cuánto me faltaría? 45. Muy bien, 45 grados. Ángulos exteriores. Este vale 55, ¿cuánto vale el de afuera? 125. 125, muy bien. Tenemos que este vale 80, el exterior, 100. 120. 100. Y Z valdría 135. 135. 135.